noches, mucho gusto. Ya se interpuso la impugnación, ¿qué sigue? A ver, la impugnación se interpuso ante la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional con el propósito de que ésta lo turne a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Este es el procedimiento que está establecido en el PRI. Esta Comisión de Justicia Partidaria tiene también un plazo para conocer y resolver la impugnación, que más o menos es alrededor del 30 de diciembre al 2 de enero próximos. Una vez que haya resuelto, si va negando los actos que estoy reclamando, y hablo a título personal porque las distintas impugnaciones han sido interpuestas por los expresidentes Claudia Luis Massieu y Pedro Joaquín Codwell, cada quien, son 3 impugnaciones distintas. Si es resuelta en contra, entonces hay elementos para acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si el Tribunal Superior, la Sala Superior desestimara la impugnación, entonces esperaría a que el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General, resuelva sobre la pertinencia de las reformas estatutarias, que lo debe de hacer en un lapso de 10 días contados a partir del momento en que envíe el PRI sus propuestas o sus reformas a sus estatutos. Si el INE aprueba, entonces nuevamente en un juicio de protección de derechos políticos iré a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En síntesis, es un camino todavía que se está iniciando y un camino que tiene un propósito único, que es recuperar la institucionalidad del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué siente que le da valor a Alejandro Moreno, sobre todo cuando usted habla, por ejemplo, de recuperar la institucionalidad, que es la única vía para retomar el camino? A mí no me cabe duda alguna. Mira, resulta que el Consejo Político Nacional, al convocar a una sesión extraordinaria como la realizada el 19 de diciembre pasado, no cumplió con lo que los propios estatutos señalan. Una sesión extraordinaria que busque modificar los estatutos, que es, por cierto, una atribución reservada exclusivamente a la Asamblea Nacional del Partido, la que se reúne cada 4 años. La última Asamblea Nacional fue en 2021. Pues esta facultad reservada exclusivamente a la Asamblea tiene, mediante una serie de requisitos, posibilidad de que el Consejo Político Nacional la realice, la ejecute. Son 3 condiciones. La primera de ellas es que esté justificada la convocatoria. Y esta convocatoria no tiene en su exposición de motivos ningún elemento que justifique la sesión extraordinaria. La segunda es que sea para obedecer un mandato judicial. Por ejemplo, hace algunas semanas, meses, sesionamos para modificar los estatutos e introducir la figura de violencia en contra, política en contra de las mujeres, que fue una resolución del Consejo General del INE. Bueno, eso hizo que modificáramos los estatutos por resolución del INE. Sí. Y la tercera tiene que ver con la armonización de una reforma electoral. Y resulta que la reforma electoral, la única que en este momento está en tránsito, es justamente la reforma que el PRI, los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y de Senadores, hemos denunciado como una reforma regresiva que pretende impulsar el presidente López Obrador para dañar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ¿será que Alito siente cobijo dentro de Morena, del aparato del Estado, del propio presidente en medio de esta situación tan polémica de esta reforma electoral que impulsaron desde la presidencia? Pues a mí me parece que una y otra vez el Comité Nacional del PRI, su propio presidente, ha reiterado la posición en contra de la reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador. Hay un compromiso político para que si esta reforma llega a prosperar,
por la mayoría que tiene Morena con sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, el PRI como partido político y los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y de Senadores interpondrán una acción de inconstitucionalidad en su contra. Ya. Entonces, es muy difícil entender cómo es posible que se anticipe a que esta reforma va a ser aprobada, porque todas las baterías, hasta donde puedo yo entender, están puestas justamente en que esta reforma no prospere por su carácter general de daño hacia las instituciones electorales. Y dentro de todo este ruido de una sesión extraordinaria ya en vísperas navideñas, como para distraer un tanto la atención de las y los consejeros del PRI o del PRI en su conjunto, viene una reforma al artículo 83, fracción 37 de los estatutos, que es donde se modifica el lapso que puede prolongar su estadía a la dirigencia nacional, que pasa de ser 3 meses, que fue aprobado en 2020, también en una sesión extraordinaria en medio de la pandemia, y que no tuvimos la capacidad política para impugnar en ese momento. Bueno, pues ahora son 90 días naturales. 90 días son ni más ni menos que 4 meses y medio, es decir, hasta finales de diciembre del año próximo. O sea, eso le puede pegar a la elección en el Estado de México, en la elección en Coahuila. ¿De qué tamaño puede ser el impacto de esta jugada de Alito Moreno en medio de la carrera, porque ya está causando ruido para las elecciones tanto en el Estado de México como en Coahuila? A ver, parto de una cuestión fundamental. El PRI tendría que estar absoluta y completamente concentrado en culminar la coalición electoral para los procesos de Coahuila y el Estado de México. Y desde luego en planear y ejecutar la campaña electoral, que va a ser breve pero sumamente intensa, solamente en los meses de abril y mayo. Entonces, más suena como innecesario esto que está sucediendo, porque tampoco me parece que por la necesidad que tenemos las y los priistas de apoyar con toda nuestra energía, con todos nuestros recursos y nuestra fuerza a las elecciones del Estado de México y Coahuila, por otro lado, la dirigencia nacional está actuando de esta manera. ¿Descartas poniendo como rehenes a las elecciones de estos dos estados? Entonces, innecesario, un ruido impertinente, justo lo que significa la palabra, que no es pertinente para el momento que vive el PRI. Pero ¿descartas que Alito haya vendido la cuota que tiene dentro del PRI rumbo a las elecciones en Edomex y Coahuila? ¿Fue algo innecesario, tal vez no medido, o estaba calculado el daño que le puede hacer? No, yo creo que la explicación más sencilla es la más probable, ¿no? Como había sucedido una reforma a los estatutos en agosto de 2020, que había pasado sin mayores problemas, ahora pues viene otra reforma, porque solo estamos hablando de una de las cuestiones que trae consigo la reforma a los estatutos. Fueron 14 artículos con varias fracciones modificadas. Entonces, pues tal vez pensaron que en medio de la distracción de las fiestas navideñas y, muy importante, en medio de la convicción de las y los priistas de que los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México son la prioridad para el partido, pues colársela, llevarla. Ya habían tenido éxito la vez anterior, ¿por qué no repetirlo? ¿Tienen algún tipo de pacto, algo avanzado ya con la dirigencia del PRI respecto a quién va a ser el candidato del PRI en unidad con otros partidos rumbo a la presidencia? A ver, mira, yo creo que no hay manera de poder cuajar, porque ideas hay, y muchas han salido a la opinión pública en varios momentos, pero los resultados electorales de Coahuila y el Estado de México van a significar, digamos, en términos lúdicos, como abrir una nueva baraja. Si los resultados, como todos queremos y pretendemos luchar para ello, son favorables para la coalición electoral y gana el PRI las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, va a haber nuevas condiciones políticas
Y si por el contrario, y desgraciadamente, no logramos ganar las elecciones en los dos estados o en uno de ellos, entonces también va a haber nueva baraja. Dulce, Entonces, me parece muy prematuro estar hablando en este momento de algunas cuestiones que son muy deseables, recomendables, es más, hasta exigibles, como son las coaliciones electorales, antes de ver cómo culminan las elecciones de estos dos estados. Entonces, ni siquiera descartas que el PRI pudiera perder el Estado de México, la joya de la corona, si siguen estos desencuentros impulsados por el propio presidente del PRI. A mí me parece, y yo he sido sumamente cuidadosa en el recurso que interpuse y voy a seguir siéndolo, que este es un tema que atañe a la vida interna del partido y al respeto a la institucionalidad del mismo. Y he tratado de señalar una y otra vez que no hay razón para distraer la atención de las y los priistas, ni siquiera de la dirigencia nacional en estos temas, porque tienen que estar absolutamente enfocados a cuajar la coalición electoral. Pero al mismo tiempo sí tengo que señalar que las elecciones de Coahuila y el Estado de México no pueden ser pretexto para violentar la vida interna del PRI. Dulce María Sauri, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Felices fiestas. Mucho gusto e igualmente, felices fiestas y feliz próximo año. Igualmente, muy buena noche. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en los próximos espacios informativos. Y vamos al tema Mega Noticias. Es tiempo de dar y hemos abierto los diferentes espacios para hablar de esa gente que se organiza en ONGs